Hola a todos y a todas, estamos por empezar a grabar el tercer episodio de podcast para maternarse. Voy a estar con dos colegas, psicólogas y una periodista y escritora, pensando juntas por qué suele pasar que queremos leer, ver series, películas en donde no prevalezca la angustia. ¿Por qué evitamos angustiarnos al ver o al consumir arte? Voy a dejar que se presenten cada una de las chicas que me van a acompañar hoy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Cortina, soy comunicadora, periodista, docente y coordino talleres de escritura en La Transformación. Pueden encontrar en Instagram como La Transformación Escritura. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Aye Rodríguez, soy psicóloga y además escribo. Me encuentran en las redes como @muchapalabrería y también agradezco estos espacios de intercambio que proponés, Lu, que me parece que están buenísimos. Buenas a todos y a todas. Yo soy Flor Giolo, me encuentran como @psicomunda, soy psicóloga clínica y trabajo también como asesora en educación. Bueno, a mí me encantó la propuesta, cuento así como muy cortito, me escribió Rocío a través de Instagram, que ya nos veníamos siguiendo, intercambiando a través de las redes, y me dice, che Lu, te quiero contar lo que me pasó el otro día, y que había ido a la librería de su barrio, y la dueña de la librería le comentó que mucha gente le pedía lecturas que no angustien. Y me dice, ¿qué pensás vos de esto? Y le digo, pienso tantas cosas que mejor te invito a un podcast y lo charlamos con otras colegas, porque lo que pienso es demasiado, así que podemos también empezar a pensar qué nos pasa a nosotras, incluso cuando vemos algo que nos angustia. Yo creo que es algo que yo también lo escucho un montón, me parece buenísimo el ejemplo de esta escena, porque y también, no sé, en reuniones con amigas, con amigos, qué sé yo, surgen estos temas, y no, ¿y qué estás viendo? No, pero esa no, para llorar no, porque... y respecto a la literatura, ¿no? Pienso que es un terreno tan particular donde la oferta también es amplia, entonces también la gente muchas veces va a buscar en el arte algo para entretenerse, ¿no? Hay todo como un dilema ahí sobre si, por ejemplo, la literatura es mero entretenimiento o, bueno, estas cuestiones que tienen que ver más con las subjetividades y con cómo un texto le pega a cada uno, ¿no? Donde hay por ahí hay algo más. Así que me parece súper atinado este ejemplo. Creo que sucede un montón, y también creo que hay momentos, ¿no?, para leer alguna cosa u otra, respecto a lo que cada uno como lector o consumidor de películas o series va a querer buscar o necesitar en ese momento. Sí, ya de por sí, por eso digo, daba para un montón, ya de por sí esto de recomendarme un libro pero que no me angustie, bueno, ya hay algo de una subjetividad absoluta, ¿no? Porque sabemos perfectamente que lo que a alguien lo puede dejar patas para arriba, a otra persona lo o la motoriza. Entonces digo, ya partiendo de la base de que la angustia también toca como fibras siempre muy íntimas, muy singulares y muy subjetivas. Es cierto, por supuesto, también que no es, más allá de que esta consigna de que hay algo que no me bajonee, algo que me divierta, es algo que en líneas generales se pide o se solicita, pero también poner un poco en contexto, ¿no? Estamos saliendo, se supone, saliendo de casi 2 años de pandemia, de un trauma social inmenso, con lo cual, bueno, digo, agregarle desde el arte algo que angustie es muy complicado porque creo que ahí se ve muy claro cuando uno ve algo, o lee, perdón, yo voy a usar mucho el ve porque es lo que más consumo, ¿no? Lo audiovisual. Siempre que uno se expone a alguna situación de angustia, uno tiene de alguna manera que tener asegurado, entre comillas, muy entre comillas, la salida de esa angustia, ¿sí? O sea, que haya después un estado que compense, que repare, o que uno se lo pueda bancar. Y lo que me parece que pasó también en todo este último tiempo, en realidad, es que no había resto para bancar cosas externas
que incrementaran los niveles de angustia. Totalmente, como esto del grado de tolerancia subjetivo en relación a cuánta angustia que pueda explorarse a partir del buceo por una serie, por una película o por un libro, se puede tolerar después, ¿no? Cómo salirse de eso, cómo no quedar tambaleando. Es súper interesante. O esta necesidad como después, si te la bancás también, la posibilidad de decir, bueno, ahora necesito algo que sea una boludez, algo gracioso, algo que me ayude a reponer algo de esto de la subjetividad tocada en ese instante en que sí conectaste, porque hay muchas veces o situaciones, o uno empieza a ver una película y no sabe, digamos, de qué la va necesariamente, ¿no? Y puede ser que aparezcan, y el advenimiento de esa angustia, bueno, después hay que bancarlo. Claro, claro, por eso hay que tener colchón para después, salir de eso. ¿Qué pensás vos, Ro? Sí, la verdad que me resuena muchísimo lo que vienen diciendo. Bueno, pensaba cuando planteaban en esto de las subjetividades en la identificación, ¿no? Desde la lectura, desde la escritura que se genera ahí. Es como, bueno, algunos nos identificamos, algunas nos identificamos, quizás otras personas que lean no, ¿no? Es como muy personal eso, depende del momento por el que estamos pasando, obviamente hay que considerarlo colectivo. Eh, sí vi mucho esto en los clubes de lectura el año pasado, ¿no? Que aparecía como algo bastante contradictorio. Yo coordiné clubes de lectura quincenales durante toda la cuarentena y el momento más duro, ¿no? Ahí por junio, julio, que estábamos en pleno invierno y bueno, costaba mucho. Y si bien eran un acompañamiento, porque las personas venían y me decían, para mí la lectura es todo, ¿no? Estamos adentro, estamos muy, muy solos, muy solas. Después aparecía esto de, bueno, pero leo y me angustio, entonces, ¿qué leer? Bueno, fue ahí como difícil pensar en eso y comparto lo que plantean, pero también pensaba en esto de el humor, ¿no? Porque cuando esta librera, que la voy a nombrar ya que estamos, Karime de Malatesta, de acá de Parque Chas, ella me decía, bueno, me piden libros que entretengan, ¿no? Que me hagan reír, pero ¿y de qué hablamos cuando pensamos en el humor, ¿no? Que el humor quizás tampoco es todo el tiempo estar riendo, ¿no? Sino que alguna fibra ahí íntima quizás puede tocar también en relación con la angustia, ¿no? Eso me parece. Y si no faltan, también esta es una pregunta que me hago siempre, si no faltan libros que tengan humor. Eso estaba pensando, la verdad que está bárbara como lo que la pregunta o lo que traes. Yo no me caracterizo por ser lectora, pero mientras hablaban lo que pensaba, y ahora juro que me cae la ficha, digo, claro, yo también no soy tan lectora, porque el libro tiene algo mucho más denso, ¿no? En general, o sea, el libro más para público adulto. Tiene algo como más denso que no te permite a veces como la salida. El humor se complica mucho. Yo soy una defensora nata del humor, ¿no? Y es verdad, la lectura tiene algo como más sórdido. A mí se me viene mucho a la cabeza un ejemplo que no tiene que ver ni con la lectura ni con el cine, tiene que ver con el teatro, que tampoco soy muy espectadora de teatro, pero había ido hace bastantes años a ver Escenas de la vida conyugal, la obra la dirigía Norma Leandro, pero bueno, es la versión de Bergman, y la protagonizaban Darín y Bertuccelli en ese momento. Es una obra que es terrible, o sea, te deja tirada en la butaca, al menos, bueno, nada, a mí puede ser que haya gente que por supuesto, pero bueno, es una temática muy cruda. Y era un sábado, también que el protagonista era Darín, que es un actor que está como muy asociado en parte a la comedia, a lo popular, y la gente no paraba de reírse en escenas y en momentos recontra dramáticos. A mí me había violentado mucho que la gente tan defensivamente se riera, ¿no? Y una amiga me dice, pero ¿por qué tanta risa si esto es un dramón total? Y claro, es a veces la manera muy defensiva de resolver y de salir muy rapidito de la angustia, ¿no? Lo que pasa es que me parece que acá está buenísimo el ejemplo porque
en esto no podemos separar la cuestión de la subjetividad y de cómo cada uno se deja atravesar por el arte. Y digo así, y en esa bolsa estoy metiendo el cine, el teatro, ¿no? La literatura y cualquier otra expresión. Tal vez pensaba, ¿no? En relación a este tema, me parece que lo interesante es si nos dejamos atravesar, es una palabra que a mí me gusta mucho cuando hablo de arte, si nos dejamos atravesar, ¿no? Por un consumismo de cultura, digamos. Si nos acercamos a una librería y nos dejamos atravesar por ese libro, o vamos al teatro y nos dejamos atravesar por eso que estamos viendo, y que esa experiencia, bueno, despierte en nosotros sentires más defensivos, más angustiantes. Eso tendrá que ver con un montón de variables contextuales, personales, bueno, de necesidades, porque muchas veces, así como hay gente que se ríe un montón, tal vez defensivamente mirando una obra, hay gente que se pone a llorar desconsoladamente y uno está al lado y dice, ¿pero qué le pasó, señora? Total. Bueno, eso se ve mucho, ¿sabes dónde? En los recitales, ya que estamos hablando de arte y de música. Eso es impresionante, como suena una canción y alguien se cae al piso de emoción, y otros agitamos y otros no nos pasa prácticamente nada, pero porque bueno, tiene que ver con que a mí ese tema me disparó y me llevó, bueno, sí. Cuando mencionaban lo del teatro, también recordé una experiencia reciente viendo una obra que se llama Paraguay, que creo que está todavía en cartel. Habla de dos chicas que planean irse de Paraguay justamente a Estados Unidos, ¿no? Como con todos los estereotipos y clichés que tiene Estados Unidos para las mujeres. Por ejemplo, partían de algo que es como, ¿qué pasa con las mujeres que en Nueva York caminan y corren por las veredas con tacos y no se caen, ¿no? Como queremos ser como esas mujeres. Y era algo terriblemente gracioso, pero a la vez de fondo tenía una situación dramática. Y en un momento la obra hace el quiebre y pasamos de 15 minutos seguidos de reírnos a quedar así como petrificados y petrificadas, ¿no? Como el humor también tiene eso. En el fondo hay una situación que, bueno, no es tan graciosa, ¿no? El humor es constantemente también contar dolor, lo que pasa que, bueno, contarlo desde otro lugar, por supuesto. También con esto que decía Aye de dejarnos atravesar, a mí también me gusta la palabra y me parece que aplica y que va. Bueno, como que no podemos dejar de mencionar que hay toda una cultura actual de evitar la angustia. Esto ya digo, más allá de la pandemia, que tiene que ver con salir rápido, resolver rápido, que es, bueno, ¿no? Todo lo New Age que abunda, viví hoy, respirá, sé consciente de tu felicidad. Y en realidad esos son mensajes que camufladamente te están diciendo que angustiarse no es negocio. Y en realidad, y en esto sí creo que podemos argumentarlo muy bien nosotras desde la salud mental, un mundo de personas sin angustia es un mundo peligrosísimo. Algo de esto de las emocionalidades controladas, ¿no? Que nada se salga de lo que puede estar bajo control, que nada nos desborde, ¿no? Como, bueno, todo bien medido. Creo que algo de esto del atravesamiento del que habla Aye y que sí, estoy plenamente de acuerdo, ¿no? ¿Qué es el arte sino ese flechazo que te tiene que atravesar? Y lo va a hacer con lo que vos tenés adentro, con tu experiencia, con tus vivencias, con tus memorias, con tus recuerdos. Es imposible, digamos, si el arte te atraviesa, no hay posibilidad de controlar algo de eso que te va a elevar y que te va a hacer sentir lo que sea, ¿no? Tan singularmente como eso. Me encanta lo que decís, Flor. Y cuántas también de nosotras, todas, calculo, están esas películas, esos libros, esas canciones que, si bien nos dejaron hechas mierda, son esas cuestiones que nos marcaron la vida, que produjeron un quiebre y que les estaremos eternamente agradecidas, ¿no? A esas obras de arte, donde marcaron realmente un antes y un después.
Y bueno, y fue a partir de un punto de angustia. Yo soy a veces de dar muchos ejemplos y ejemplos demasiado costumbristas, pero me parece que la gente necesita como una bajada a lo concreto. Y a veces les digo a los pacientes, nosotras básicamente laburamos con puntos de angustia, por supuesto, sin irme muy de tema, porque entraríamos mucho en el palo de la psicología, pero cuando uno va a un médico o a una médica y nos revisan, el médico o la médica se detiene únicamente donde hay dolor, ¿no? O sea, como viste que van, duele, 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 donde no duele, siguen de largo, y donde duele, se detienen porque algo ahí está sucediendo. Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Como que la angustia, en realidad, uno le teme, pero porque muchas veces es la puertita para entrar a otra cosa. Es verdad que no es tan sencillito, ni digo, hay que poder y tener ese colchón del que hablábamos al principio para angustiarse también. También en eso vuelvo a esto de las cuestiones subjetivas, ¿no? Y cuando alguien se permite ese atravesamiento, los efectos tan singulares que eso genera, yo creo que ahí se determina un poco el acontecer de los hechos, porque volviendo a esto de como decía Flor, ¿no? De querer asegurarse el entretenimiento y de repente angustiarse, yo creo que el arte en ese sentido es siempre, ¿no? Como en ese entre. Bueno, de hecho, sobre la literatura hay mucho escrito y debatido, ¿no? Sobre qué lugar tiene el lector en una obra, ¿no? Si la obra termina cuando alguien la lee, qué tan importante es el autor, sino más el lector. Bueno, sobre esto hay un montón, pero quiero decir, esa porción de arte ahí puesta en un libro o en una serie o en una peli, ¿de quién es? ¿Es del autor o es del lector o del que está observando esa obra de teatro? O sea, en ese entre, eso que se produce, que bueno, a todas nosotras por algún lado nos interpela este tema porque lo hemos vivido y hay algo de la experiencia sensorial muy fuerte. Ahí vos decías, Luji, sobre ver o leer, ¿no? Y decías, bueno, yo voy a hablar mucho de ver. Bueno, hay algo de los sentidos puesto en juego de forma muy, muy hipervalente cuando uno está frente a un libro y de repente está mirando, pero está leyendo, pero lo está tocando, pero lo está pensando, ¿no? Y bueno, quienes atravesamos esas experiencias y nos dejamos, vuelvo a esto, ¿no? Nos dejamos atravesar por la obra y la completamos de alguna manera, en esa piel de gallina, en ese libro que te hizo llorar, pero lo dormiste abrazada porque, bueno, te enamoraste, o en esa película que te viene siempre a la cabeza, o esa canción que de repente te hacen cualquiera y decís, esta canción... Bueno, Cerati tiene una frase que es maravillosa, que dice poner canciones tristes para sentirse mejor, ¿no? O sea, de ese sentido como... Claro. Total. Y también esto que decía Aye, bueno, es entre el lector y el escritor, lectora, escritora, ¿no? Como también es social, pensaba, ¿no? O sea, es de una comunidad, es de una sociedad en un momento dado, en un contexto. Eso también, pensarlo en relación a la pandemia que estamos atravesando o terminando de atravesar, ojalá, ¿no? Pero es como un momento muy particular también. Sí, ni hablar, ni hablar. Va a ser interesante lo que pase. Yo estoy como con bastante expectativa con varias cosas. Y estoy bastante expectante a lo que vaya a pasar en este momento, ¿no? Con el arte. Bueno, de hecho, después de dictaduras o después de guerras, son momentos de proliferación de muchas cuestiones, así que también va a ser un momento para, con calma, pero con esta sensación de ver qué pasa, para dónde vira todo esto. En definitiva, el tiempo posterior a transicionar una situación de mucha angustia, hablando de la angustia, qué mejor que el arte para poder expresar y dar lugar a eso, creando, ¿no? Distintas intervenciones y manifestaciones que, en definitiva, un poco trayendo un poco lo que decía Rocío, nos interpelan socialmente. Sí, después ahí hay todo un tema en relación a los mercados del arte, porque también, volviendo a esta cuestión de lo social que plantea Rocío, me parece que por lo menos está bueno que mencionemos, ¿no? Esto de que cuando uno va a una librería y pide un libro de humor,
ese stock que tiene la librería para ofertarle a ese lector está condicionado por las leyes del mercado, ¿no es cierto? Y en relación a eso, el tipo de consumo masivo va como, no sé, hay una serie cantidad por ejemplo, de escritores, no sé, por decirles 10, que van a estar en todas las librerías del país y que se van a consumir y la gente los va a ir a leer. Y bueno, nada, después hay como otros circuitos, digamos, que por ahí no están dentro de, que por ahí no son, digamos, de fácil acceso para mucha gente. Sí, a veces siento también, digo, como cada cual se conoce también, y también hay momentos, por supuesto, determinados de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me voló la cabeza una película que es un dramón terrible, que se estrenó en enero de este año, que se llama Fragmentos de una mujer, pero que es, digo, muy fuerte, por ejemplo, para que la vean embarazadas. Entonces, cuando yo la recomendé, la verdad que aclaré, o sea, no es una película, después si la querés ver, bueno, pero lo tuve que aclarar, ¿no? Y yo la veía y bueno, no me angustié, por supuesto, qué sé yo, pero ya con mucha distancia. Yo creo que sí, vieron que hay como, no sé ustedes de qué lado de la grieta se ubican, pero viste que hay gente que no quiere saber de qué se trata el libro, de qué se trata la película, de qué se trata la serie. Yo soy de las que, por lo menos a mí eso me funciona como protección de decir, bueno, a ver si estoy como para bancarme esto, si aunque sea un dramón puedo tomar cierta distancia o no. Eso a veces sirve, ¿no? Estoy del otro lado. Claro, claro. Yo me voy al teatro y no quiero saber nada en realidad, y porque me encanta que me sorprenda plenamente. No quiero tener nada incorporado de parte de otro en mí que me haga pensar que eso me va a gustar, no me va a gustar, me va a atravesar, me va a angustiar. No, ahí. Lo que pasa por ahí también depende, yo pienso, el tipo de arte, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con algo que a veces a uno le excede porque quiere saber, incluso queriendo saber o no, te terminás enterando. De repente en lo que tiene que ver con estilos de escritura, si venís leyendo a determinado autor, por más que no leas ninguna reseña, ya sabés más con la onda con la que ¿para te dónde vas a va? ¿Para dónde va? Por más que no quieras saber nada, viste, como que sí, bueno, eso es verdad. Tal tipo de escritura. Y también a veces en lo que es literatura, por ahí uno llega a algún libro por una recomendación, y ahí hay también como, bueno, un sesgo de qué se puede tratar o para dónde va a ir, pero, qué sé yo, también como límite a la información. Sí, claro, por eso, es como, no, yo no puedo ver, por ejemplo, algo sin medianamente saber, no, prefiero como... Es esto del spoiler, ¿no? El de spoilear. Claro, sí, Bueno, claro. no me cuentes el final de la película, pero explícamela, ¿no? Pero más o menos de qué va, a ver si, nada, para cuánto estoy. Y también pensaba, nada, así como para ir cerrando y que también tiene que ver un poco con, bueno, con esto, ¿no? De compartirlo, de abrirlo y de estar todas juntas pensando. Vieron que cuando ves algo que te moviliza mucho o lees algo que te moviliza, enseguida me parece que aparece y surge también la necesidad de querer compartirlo con alguien, ¿no? Y agarrás, llamás a tu amiga, a tu amigo, tenés que verla, o si la está viendo te sentís acompañada. ¿Qué quiero decir? Nada, que siempre la vida es con los otros y a partir de los otros, y que todo lo que tenga que ver ahí con lo compartido, incluso desde el arte, funciona siempre como un catalizador maravilloso, ¿no? Sí, a favor, no es lo mismo angustiarse con una obra, sea teatro, sea cine, sea libro, y después charlarla con alguien que angustiarse sola, ¿no? Como eso también. Uno necesita como compartirlo esto. Bueno, de hecho al cine, al teatro, a los recitales, por lo general se busca como el contacto con un otro que acompañe. La experiencia es muy fuerte. Claro. Bueno, Rocío la tiene más clara con esto, pero bueno, los clubes de lectura un poco colaboran con esta idea del compartir. Y posta que la experiencia es, volviendo a esta idea de uno estar lo suficientemente permeable como para dejarse atravesar por la obra, es algo, bueno, que hay que compartirlo, pero porque es esto, ¿no? Es transformación, es conocimiento, es aprendizaje, esta idea de poder consumir cosas que a uno realmente lo transformen, ¿no? Lo cambien, le sumen, digamos, nuevas perspectivas. Entonces, bueno, compartirlo me parece que es un sostén enorme. Es un sostén enorme, sí. Bueno, y de eso un poco se trató esto también, de compartir entre todas
este disparador. Gracias por haber participado, me encantó y me parece que ubica a la angustia en un lugar, menos fantasmagórico, ¿no? Como esta cosa a evitar todo el tiempo. Menos monstruoso. Y me encantó también esto que traías, Flor, de, no podemos controlar todo. Incluso esto de la evitación permanente. Hablando de lecturas, a mí hay una frase que me fascina de Virginia Woolf, que dice, no se puede encontrar la paz evitando la vida. Entonces, esta evitación permanente también en algún punto es evitar la vida. Y evitar la angustia es evitar la vida también. Bueno, voy a aprovechar esto para explicar por qué no pude ver El cuento de la criada, que siempre me preguntan y nunca encuentro como... Y le di la oportunidad, vi 5 capítulos, pero no pude porque es muy larga. Entonces, en formato serie, por ejemplo, a mí ver cosas tan cruentas se me complica por esto de que no llega más la salida. En una película o en un libro o en una obra de teatro, el principio y el final están mucho más delimitados. La serie es más como sin borde en ese sentido, y El cuento de la criada es eterna, maravillosa, pero cruentísima. Así que ese es el motivo por el que no pude continuar más del capítulo 5. Bueno, qué importante conocerse para poder determinar esto y registrar dónde uno puede entrar y dónde no. ¿Y cómo vas a entrar si sabes que esto tiene tanta cantidad de capítulos y que viene de esto y que no vas a poder porque realmente te conmueve, ¿no? Bueno, uno también registrar el propio límite, es importantísimo. Bueno, chicas, gracias y seguro nos vemos prontito con alguna otra excusa. Fin de semana. Gracias, nos vemos, chau. Bueno, hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse. Nos volvemos a encontrar. Gracias por el aguante.